Isaías 63, vamos a leer el versículo del 7 al 10, pero voy a predicar el resto del capítulo. Y feliz Día de las Madres. Isaías 63, versículo 7 al 10, dice así: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha dado según su compasión y según la multitud de sus misericordias. Porque dijo: ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue afligido, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia él mismo los redimió, y los alzó y los llevó todos los días de su antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se volvió su enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Oremos. Señor, esta tarde te pedimos que obres en nuestra vida por tu Santo Espíritu, que podamos meditar en cómo obras tú aún en los tiempos más oscuros de la humanidad, cómo sigue tu obra, cómo tu Espíritu Santo sigue trayendo avivamiento a la iglesia y a aquellas naciones que claman a ti cuando parece que no hay esperanza. Ayúdanos a aplicar este mensaje a nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Y me gustaría empezar con una pregunta: ¿Cómo debemos de orar por un avivamiento durante tiempos oscuros? Y esta tarde estaremos viendo cómo el profeta está viendo el futuro oscuro que le espera a Judá cuando su templo y Jerusalén serían destruidos por Babilonia, y él deja esta oración para que el pueblo de Dios a futuro mire cómo orar y tenga esperanza en medio de esos tiempos difíciles que vendrían sobre ellos. Y veremos cómo el profeta ora apelando a la fidelidad de Dios en el pasado y pidiéndole que avive espiritualmente al pueblo. El título del sermón es Orando por un avivamiento. El título del sermón, Orando por un avivamiento. Y lo veremos en 2 puntos. Punto número 1, recordando la fidelidad de Dios en oración. Una vez más, recordando la fidelidad de Dios en oración. Y punto número 2, orando por un avivamiento. Punto número 1, recordando la fidelidad de Dios en oración. Noten el versículo 7, que dice así: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha dado según su compasión y según la multitud de sus misericordias. Aquí en el versículo 7, el profeta en los tiempos oscuros de Judá, recuerden, todavía no pasan estos tiempos, pero van a pasar, y está viendo el futuro del profeta y deja esta oración para que el pueblo sepa cómo orar y tener esperanza. Pero en medio de esta oración, él empieza a hacer memoria de los tiempos de Israel en el pasado y cómo Dios había sido fiel. Y en aplicación, hermanos, el recordar a Dios y su fidelidad en el pasado a través de la historia de la iglesia, pero también su fidelidad a nuestra vida, es un gran antídoto para avivar nuestra fe y salir de una depresión espiritual. Por ejemplo, el salmista en el capítulo 42 está desanimado y empieza a recordar cómo él antes lideraba al pueblo de Dios y cómo caminaba hacia el templo con sus hermanos cantando gozosos. Y al recordar a Dios y su fidelidad, él empieza a avivar su fe y le dice a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y hermano, hermana, ¿recuerdas esa fidelidad de Dios en tu vida? ¿Recuerda cuando estabas en ignorancia de tu pecado y cómo Dios te salvó y te dio su Espíritu Santo? ¿Recuerdas cómo Dios ha proveído por ti a través de los años? ¿Recuerdas cuando atravesabas valles oscuros y cómo el Espíritu de Dios te pastoreó? De la misma manera, aquí el profeta nos deja este ejemplo, y específicamente a Judá, cuando llegará esos tiempos oscuros y fueran al exilio en Babilonia y la ciudad y la nación estuvieran destruidos. Él empieza a recordar la fidelidad de Dios. Noten rápidamente el versículo 7 al 8. De las misericordias de Jehová haré memoria. Ahora, empieza a hablar de cómo se va a acordar de todo, pero noten el versículo 8. Porque dijo: ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no mienten,
y fue su Salvador. Recuerden, el profeta está recordando la fidelidad de Dios con Israel. Ahora empieza a recordar específicamente cuando lo salvó de Egipto. Y aquí en el versículo 8 se nos dice que cuando Dios salvó a Israel de Egipto y cuando hizo pacto con ellos, el viejo pacto, cuando le dio los 10 mandamientos, es como si hubiera adoptado a Israel como a un hijo. Y no sé si cuántos de ustedes recuerdan, pero cuando Dios salva a Israel de Egipto, Él le manda a decir a Faraón: deja ir a mi hijo. Y el profeta recuerda esto porque está recordando cómo Dios trató a Israel como un padre bueno y fiel, y cómo Él esperaba que Israel respondiera en obediencia. Sin embargo, sabemos que a través de su historia, Israel fue un hijo rebelde hacia Dios. Ahora, con esto en mente, guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Jeremías capítulo 35. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 35. Le pido a todos que me acompañen, por favor, con sus Biblias. Jeremías 35, si todos me acompañan, me gustaría que todos vieran con sus propios ojos en la Biblia este pasaje, Jeremías 35. Y aquí en el contexto, Judá está en tiempos de apostasía en Jeremías. Y Dios usa a Jeremías para darle una ilustración a Judá de cómo él ha sido un padre fiel, mientras que Israel ha sido un hijo rebelde. Jeremías 35, y noten el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Aquí, si uno se pone a estudiar la vida de los profetas, muchas veces Dios usa cosas que pasan en sus vidas o en la vida real para darles una ilustración al pueblo, una ilustración que tiene un mensaje. Y en este caso Dios le dice a Jeremías: ves a la casa de esta familia, los recabitas. Es como si dijera un nombre de una familia, porque es una familia. Ves y darles a beber vino. Anoten el versículo 3. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinaías, ahí está un nombre para el que quiera tener otro hijo, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes. Ahora, noten el versículo 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dijo: bebed vino. Aquí básicamente el profeta va y agarra a la familia. Dios le dijo: ves, busca a esta familia y tráetala y sírveles vino. Y va y los agarra y los lleva al templo y les sirve vino. Y pongan atención lo que dice el versículo 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dijo: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en las tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. Y básicamente aquí lo que está sucediendo es que el profeta va y no conoce el contexto. Nomás le dice Dios que vaya y que envíe una familia y que les dé a beber vino. Y esta familia, él agarra a los hijos de este hombre y les pone el vino enfrente, y ellos dicen: no podemos tomar tu vino. Y la razón que no podemos tomar tu vino es que nosotros tenemos una orden de nuestro padre. Él es nuestro padre y él nos dijo: jamás tomen vino. Nosotros somos obedientes a nuestro padre. Esta es una familia verdadera en la nación. Y noten la ilustración que Dios está haciendo en el versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vuestros padres. Noten el versículo 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado. Básicamente, Dios dice esto:
esta familia escucha a su padre. Su padre les dio un consejo para que vivan larga vida. Les dijo, no tomen vino. Y ellos escuchan a su padre físico y lo aman y lo obedecen porque tomaron ese consejo. Pero yo soy Dios y ustedes son mi hijo Israel y ustedes les he mandado profetas, les he hablado con la palabra de Dios, pero son un pueblo rebelde, son un hijo Israel rebelde. Por lo tanto, traeré todos los juicios, todas las maldiciones del pacto sobre ustedes. Ahora, regresando a nuestro pasaje, el profeta está recordando cómo Dios ha sido un padre fiel hacia Israel, pero cómo Israel ha sido un hijo rebelde a través de su historia. Regresa a Isaías 63 y en el versículo 9 sigue recordando esto, de cómo Dios ha sido fiel a través de la historia. Y en el versículo 9 dice así: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz. Ahora, esto del ángel de su faz probablemente es una referencia a la aparición de Cristo, lo que se conoce como una cristofanía, una aparición de Cristo antes de que viniera en su encarnación. Y es todo un estudio, eso no voy a entrar en el tema, pero leamos otra vez el versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor, en su clemencia. Él mismo los redimió y los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, padres, han visto a sus hijos sufrir y ustedes mismos se angustian. Incluso aun cuando sus hijos están sufriendo por causa de su propio pecado, desobediencia, aún así el padre se angustia porque ama a sus hijos. Y de manera similar aquí Dios nos explica, y nos explica a nosotros como a niños, usando lenguaje humano, el lenguaje que nosotros conocemos, que para que tengamos una idea de su amor de pacto, que Él es como un padre quien se aflige por sus hijos. Ahora, esto es lenguaje para que entendamos, no significa que Dios está en el cielo todo angustiado, corriendo, sin saber qué hacer, sino que está comunicando su amor de pacto, y para que entendamos nos da la ilustración de un padre quien ama a sus hijos. Pues al igual que un padre se angustia por sus hijos cuando les va mal, así Dios es como si estuviera, por decirlo así, angustiado por su pueblo. Por ejemplo, cuando Israel estaba en Egipto y Faraón los afligía, se nos dice que Dios se angustió por su pueblo. Y luego se nos dice que Dios mismo descendió del cielo para salvarlos de Egipto. En el libro de Jueces vemos que cuando Israel era desobediente, Dios traía un juicio sobre ellos. Pero aún en esos momentos, por decirlo así, Dios se angustiaba por su pueblo y cuando se arrepentían, Él mismo los salvaba vez tras vez. Una vez más, el amor de Dios hacia su pueblo es ilustrado como un padre fiel quien ama a su hijo. Noten el versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Aquí en el versículo 10 vemos que a pesar de la fidelidad de Dios, el pueblo se rebeló constantemente y se nos dice que este continuo pecado de Israel hizo enojar al Espíritu Santo. Y en consecuencia, en la historia de Israel, Dios mismo terminó peleando contra su propio pueblo. Y esto lo vemos cuando traía a otras naciones y los castigaba. Ahora, esto de que Israel hizo enojar al Espíritu Santo lo vemos en particular durante el tiempo que Israel estuvo en el desierto. Pues si recuerdan, cuando Dios salvó a Israel con mano poderosa de Egipto, ellos salieron cantando con gozo. Pero después de que los salvó, ellos constantemente se rebelaban contra Dios. Y esto una vez más se vio particularmente durante los 40 años en el desierto. Escuchen cómo dice el Salmo 78:40. Salmo 78:40 dice así: ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, que es una manera de decir desierto. Ahora, quiero que veamos un ejemplo de esto. Vamos a quedarnos ya el resto del tiempo en Isaías, pero vamos a ver un ejemplo más de esto, de cómo hicieron enojar al Espíritu Santo. Vayan conmigo a Números capítulo 20. Rápidamente les pido que me acompañen todos a Números capítulo 20. Y quiero que noten tanto el pecado aquí del pueblo como el pecado de los líderes en el desierto. Entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo se molestó con Israel. Y vamos a ver ambos, el pecado del pueblo como el pecado de los líderes. Números 20, versículo 1, dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Noten el versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias?
¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún para beber, ni aún de agua para beber. En los versículos 1 al 5 vemos el pecado del pueblo, la murmuración o quejarse con mala fe o malos motivos. Y estas quejas parecían que eran contra los ministros, pero en realidad era una inconformidad contra Dios. Sin saberlo, se estaban quejando de que Dios, quien los había salvado y alimentado en el desierto. Y este fue el pecado del pueblo, quejarse, pues no era una queja válida. Más bien ellos no tenían fe, no confiaban en Dios y se estaban desquitando con los ministros, pero en realidad estaban quejándose contra la mano amorosa y providencial de Dios, quien los trataba como un hijo. Ahora, noten el pecado de los líderes, versículos 6 en adelante. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a la vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir las aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Versículo 13. Estas son las aguas de la arcilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Aquí vemos el pecado del pueblo: murmurar, ser mal agradecidos contra la buena mano de Jehová. Y ellos decían que era mejor antes, en el pasado, sin recordar cómo sufrían en Egipto. Y decían que Moisés los sacó solamente para matarlos, no sabiendo que no se estaban quejando del ministro, se estaban quejando de Dios mismo. Pero luego vemos el pecado de los líderes. Y debemos de recordar que la Biblia decía que no había un hombre más manso que Moisés en toda la tierra. ¿Y cuál fue el pecado del hombre más manso de toda la tierra? ¿Cuál fue el pecado que lo prohibió entrar a la tierra prometida? No fue golpear la peña en sí, sino desobedecer a Dios, quien le dijo: háblale a la peña. Pero Moisés estaba enfadado con el pueblo, que era quejumbroso, y golpeó la peña en vez de hablarle, desobedeciendo a Dios. Y esto debe ser una advertencia para nosotros como iglesia. Número 1, no ser un pueblo quejumbroso, viendo como para nosotros como iglesia, no ser un pueblo quejumbroso. Esto se puede ver en cómo tenemos disgustos en la iglesia o quejándonos con los ministros, inconformidades. Pero si no es una queja lícita, puedes estarte quejando contra la buena mano de Jehová y entristecer su santo espíritu. Y número 2, como líderes, no debemos de ser como Moisés, quien en un momento de pasión, el hombre más manso de la tierra, desobedeció a Dios y por este pecado no entró a la tierra prometida. Escuchen, hermanos, si esto le sucedió al hombre más manso de la tierra, no creas que no nos puede pasar a nosotros. Y es por eso que esta exhortación de no entristecer al Espíritu se repite en Efesios 4:30. Efesios 4:30 en el Nuevo Testamento dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo, hermanos. Así es que en nuestro pasaje el profeta sigue regresando a Isaías, sigue meditando la fidelidad de Dios y la rebelión del pueblo, la infidelidad de Israel. Noten el versículo Isaías 73, versículo 11. Pero se acordó de los días de la antigüedad de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Ahora, no me voy a meter aquí en mucho detalle, pero hay debate sobre quién está hablando, pero probablemente es el profeta por el contexto, aunque se mira diferente de acuerdo a la versión que tienen de la Biblia. Pero yo creo que es el profeta según el contexto. Y el punto aquí es que el profeta se pregunta: ¿dónde están las misericordias de Dios del pasado que tenía sobre su pueblo? Y esto es porque en el pasado, aunque Israel era infiel, Dios siempre permaneció fiel y los perdonaba cuando se arrepentían. Y básicamente el profeta, al ver la oscuridad de Judá
y recordar la fidelidad de Dios, ahora se pregunta, ¿dónde está esa fidelidad el día de hoy? ¿Dónde está Jehová, quien salvó a su pueblo de Egipto y usó a Moisés como pastor para Israel? ¿Dónde está el que puso su espíritu en medio de nosotros? ¿Dónde está el día de hoy las misericordias antiguas de Dios? Y hermanos, si tan solo aprendiéramos a orar de la manera que ora el profeta, si tan solo aprendiéramos a orar creyendo que Dios puede avivar a su pueblo, a una nación, a una familia, a un matrimonio, y oráramos con esperanza. Ahora sabemos que Dios es soberano para contestar, pero Él quiere que oremos con fe, porque Él verdaderamente puede contestar esa oración y cambiar la historia. Y si tan solo oráramos creyendo, oh Jehová, tú que secas desiertos, que vimos cómo secaste el desierto, tú que me diste tu Santo Espíritu, tú que levantaste el mar para que pase tu pueblo en seco, tú que pastoreas a tu pueblo con tu noble espíritu, tú que eres como un padre para tu pueblo, quien por decirlo así de manera figurada se aflige cuando su pueblo sufre. Tú que eres un Dios de pacto, y si oráramos, no te dejaré como Jacob hasta que me bendigas, o no te dejaré hasta ver fruto en mi hijo o mi hija, o en mi esposo o esposa, no te dejaré hasta ver señales de vida espiritual en mi familia o matrimonio, no te dejaré hasta ver el avance del evangelio en esta ciudad, no te dejaré hasta que vea venir familias a Cristo o a mis familiares, no te dejaré hasta que me permitas servirte. Oh Dios, que bendices hasta 1000 generaciones, bendice como has prometido a mis generaciones, bendice a mis hijos, bendice a mis nietos y a los nietos de mis nietos hasta 1000 generaciones. ¿Crees, hermano, orando que Dios obra en la historia y que puede obrar igual de poderosamente el día de hoy como cuando levantó el mar? Noten el versículo del 11. Versículo 12, perdón. El que los condujo por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Básicamente está preguntando, ¿dónde estás, Jehová? Tú que hiciste todas estas cosas, que le dejaste pasar a tu pueblo como por tierra seca, cuando levantaste el mar. Versículo 14. El Espíritu de Jehová le dio descanso como a la bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Y noten cómo en el Antiguo Testamento, cuando pasó lo del desierto, no se menciona tanto el Espíritu Santo, pero aquí se nos dice que la tercera persona de la Trinidad estaba presente también, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre obran juntos, y el Espíritu los estaba pastoreando sin que ellos se dieran cuenta. Y Dios se hizo un nombre glorioso en el pasado. Versículo 15. Mira desde el cielo y contempla desde la morada de tu santidad y de tu gloria. ¿Dónde están tu celo y tu fortaleza? La conmoción de tus entrañas y de tu compasión para conmigo. ¿Se han estrechado o se han acabado o se han hecho menos? El profeta clama a Dios y le pide que se asome desde el cielo. Y le pregunta a Dios, ¿qué no te conmueves por tu pueblo como antes lo hacías? ¿Se ha acabado tu misericordia? ¿O se acabó tu celo por tu pueblo? ¿Se ha acabado tu poder para salvar? Versículo 16. Porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce e Israel nos ignora, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. El profeta dice, tú eres Dios, tú eres nuestro Padre, aunque Abraham e Israel, los patriarcas, los padres de la nación, aunque ellos no nos reconozcan, tú eres nuestro Padre, oh Dios, tú eres nuestro Salvador, por lo tanto no nos abandones por amor a tu nombre. Y noten el atrevimiento del profeta a orar de esta manera a Dios, y noten cómo se atreve a preguntarle a Dios, confiando en que Dios lo va a escuchar y no va a negar su oración, confiando en el amor paternal y los atributos de Dios. Y esto no es una pregunta basada en la incredulidad cuando le preguntan ¿dónde está tu celo por tu gloria o por tu pueblo? Más bien es un hombre que conoce quién es Dios, que conoce que Dios es misericordioso, conoce sus atributos. Por tanto, conociendo a Dios, sabe cómo orarle a Dios. Y le dice, Dios, muéstrate a ti mismo, a tu pueblo, conforme tú mismo te has revelado en la historia como un Dios misericordioso, lento para la ira y grande
en misericordia. Muéstrate en estos tiempos de oscuridad de la nación, cuando estaría en exilio y en Babilonia, y Jerusalén estaría destrozada. Versículos 17 al 18. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por causa de tus siervos, las tribus de tu heredad. Por poco tiempo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Aquí básicamente el profeta mira al futuro y en el futuro ve la ciudad hecha pedazos, destruida. El templo donde cantaban antes, es como si aquí llegamos a la iglesia y cantamos los himnos a Dios y llegáramos un día y el profeta nos dijera que en el futuro la iglesia estará quemada y destruida. Algo así era para ellos en su mente. El templo donde cantaban antes estaba pisado por los enemigos. Israel solamente poseyó la tierra que fluye leche y miel, dice el profeta, por poco tiempo, porque vinieron los enemigos, Babilonia, y lo quitaron. Y le expresa su frustración a Dios en oración. Versículo 19, hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre. El profeta termina con algo triste. Durante el exilio y todo lo que pasó con Israel, terminó siendo como una nación que nunca conoció a Dios, en ruina espiritual y ruina física, porque vinieron sobre ellos todas las maldiciones del pacto. Ese fue el punto número 1, recordando la fidelidad de Dios en oración. Punto número 2, brevemente, vamos a leer orando por un avivamiento. Punto número 2, orando por un avivamiento. Y noten el versículo del 1 al 2 del siguiente capítulo, Isaías 64, versículos 1 al 2, dice: oh, si rompiera los cielos y descendieras y a tu presencia se derritieran los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hiciera notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblaran a tu presencia. Una vez más el profeta sigue orando en los tiempos cuando mira a Judá que estará destruida, y básicamente sigue recordando lo que pasó en el pasado. Y en el pasado Dios literalmente, algo de su presencia, algo de su gloria, llegó al monte Sinaí cuando dio los 10 mandamientos y literalmente tembló la tierra, tembló el monte, había como un fuego, como un horno de fuego manifestado en la montaña por la presencia santa de Dios. Y aquí el profeta ora: oh Dios, si tú solamente obraras como obraste en el pasado, cuando tembló la tierra y hubo un fuego, obra así el día de hoy, cuando tu nación está destruida. Y solamente nos podemos imaginar algo de lo que sería eso, porque hace poco hubo un temblor y todos salieron corriendo de su casa. Pero imagínense en el temblor cuando la manifestación de Dios estaba como fuego visible dando los 10 mandamientos. Así el profeta ora que Dios obre en estos tiempos, en los tiempos de cuando Judá estaba en el exilio y destruida. Versículos 3 y 4. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, se derritieron los montes delante de ti, pues desde la antigüedad no oyeron, ni dieron oídos, ni ojo ha visto un Dios fuera de ti que hiciera esto por el que en él espera. Versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En esos tus caminos hay perpetuidad y nosotros seremos salvos. Aquí el profeta en su oración empieza a identificarse con la nación, porque él era un ciudadano de la nación. Dice: nosotros como nación pecamos contra ti. Versículo 6. Pues todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aquí básicamente está diciendo todas las buenas obras que hemos hecho como nación para ti son como un trapo. Esto de trapo de inmundicia, ya lo he mencionado antes, es el trapo menstrual de una mujer cuando se lo quitaba. Y lo que está diciendo: todas nuestras buenas obras, todo nuestro pecado, a lo mejor que somos nosotros delante de ti, era asqueroso como un trapo que una mujer se quita durante su menstruación. Y todos nosotros caímos como la hoja y nuestras iniquidades nos llevaron como el viento. Versículo 7. Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para asirse de ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras iniquidades. El profeta dice que Dios escondió su rostro de ellos por su pecado y Judá era como una bella flor y su pecado la marchitó de manera figurada. Y ciertamente la vida de cualquier persona puede ser como una flor, pero por su pecado se va marchitando y pudriendo fuera de la gracia de Dios.
Versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el lodo, y tú el que formaste, y obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí en el versículo 8 dice, sí es cierto todo esto, es cierto que la nación está destruida, es cierto que nosotros somos como trapos de inmundicia o como una flor marchitada, pero tú eres nuestro Padre. Está orando por avivamiento. Nosotros somos el lodo. ¿El lodo de qué? El lodo de barro que tú formaste. En otras palabras, Dios es el alfarero, Dios es soberano, y ciertamente un vaso se puede echar a perder, pero Él es el alfarero que puede hacer un vaso nuevo. Dios es soberano y podría restaurar a Israel. Y ciertamente esto puede aplicar a cada uno de nuestras vidas. Puede estar hecha a desastre en nuestras vidas, pero el Evangelio, hermanos, es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el que hace nueva creación. El Espíritu Santo puede avivar lo que estaba muerto. El Espíritu Santo, por medio de la predicación de la palabra, por medio del Evangelio, puede transformar un matrimonio que antes solamente se conocía por rencillas y pleitos. El Evangelio puede salvar a un esposo iracundo que no es creyente. El Evangelio puede salvar al hijo más rebelde. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, y esto es aplicado por la obra del Espíritu Santo. Y el gran alfarero por su Espíritu obra, por el Espíritu y la palabra. Y la iglesia debe de continuar orando como lo hacía el profeta, creyendo que la obra de Dios es verdadera, creyendo que la obra del Espíritu Santo sigue obrando, haciendo todo lo que nosotros podemos en nuestra humanidad, pero a la misma vez dependiendo en la obra sobrenatural del Espíritu. Versículos 9 al 12. No te enojes sobremanera, oh Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo, somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una desolación. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te contendrás, oh Jehová, ante estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Y Dios ciertamente contestó esa oración, y sabemos que regresaron de Babilonia. Pero esto fue escrito para que el pueblo no perdiera la esperanza en medio de los tiempos oscuros que atravesaría. Y fue dejado para nosotros, para que no perdamos la esperanza en ninguna situación en la que estamos, sino que siempre confiemos en esa obra del Espíritu, en ese poder de Dios, en el Evangelio, para que siempre confiemos en que Dios puede traer avivamiento a una nación, a una familia, a un matrimonio, a una persona. El Espíritu de Dios siempre está obrando. Aplicaciones finales. Número 1, no entristezcamos al Espíritu Santo como Israel en el desierto, hermanos. No seamos como el pueblo quien se quejaba contra Dios, quejándose de todo y queriendo que todo sea a nuestra manera, pues esto entristece al Santo Espíritu. Y no seamos como los líderes, como Moisés, quien por un momento de pasión fue disciplinado. El hombre más manso de toda la tierra no entró a la tierra prometida. Esto es una advertencia para nosotros de la disciplina del Señor. Se nos dijo, punto número 2, se nos dijo en el texto que cuando el pueblo era afligido, Dios mismo se afligía. Y una vez más, esto de manera figurada para que entendamos. Pero Dios, hermanos, cuando su iglesia o algún creyente particular está afligido, Él es como un padre bueno quien se aflige por sus hijos. Y esto es de gran consuelo para el creyente, que te puedes acercar a un padre en oración, quien es bueno, fiel y desea nuestro bien. Un padre que nos comprende. Y finalmente nos comprende en Jesucristo, quien literalmente vino en carne, un sumo sacerdote. Una de las razones que Dios estableció el sacerdocio era para que un hombre trayera la palabra de Dios al pueblo e intercediera por el pueblo, pero ese hombre seguía siendo un hombre. Era un hombre que era tentado como el pueblo. Y Jesucristo fue tentado como nosotros. Él se puede identificar con el sufrimiento y podemos acercarnos a Él en oración y en confianza. Número 3, última aplicación. ¿Cómo debemos de orar durante tiempos oscuros? Número 1, recuerda la fidelidad de Dios en la historia de la iglesia y en tu propia vida.
Pues el Dios quien levantó el mar para que pasara a su pueblo en tierra seca es el mismo el día de hoy. Y número 2, el Dios que se salvó de tu pecado sigue siendo el mismo Dios. Bueno, será parte de la misma aplicación, pero ora creyendo que Dios es este Padre fiel, benigno, y aún más benigno que tus padres humanos, quienes te alimentan diariamente y te dan de comer. Ora creyendo que su brazo es poderoso para traer avivamiento hoy en la historia, hoy en la vida del pueblo, de la iglesia, de la nación, de las familias. Y ora creyendo que no hay situación tan oscura en la que Dios no pueda traer este avivamiento por su Santo Espíritu. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que sigamos confiando más y más en la obra de tu Santo Espíritu para traer avivamiento y sigamos orando con fe y nunca perdamos la esperanza. Todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.